Un cordial saludo, señores. Esto es Sai Urbano, el comentario del barrio. En esta ocasión le tenemos una pequeña entrevista, un poquito fuerte, donde tenemos un caballero que nos va a contar cosas que él vivió en su turbio pasado. Con nosotros lo conocemos como el FUIFO, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro. Pero ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre real? Anderson Núñez es mi nombre. Ok. Ese es mi nombre verdadero, pero quien me puso ese nombre del FUIFO fue aquí en el barrio, las personas. Ah, ok. Quizá porque ellos me pusieron ese nombre, porque ellos observaban que yo era un joven sin experiencia, al tener unos 17 años, algo así, que llegué aquí al barrio. Ok. Ellos vieron el potencial mío, pero lo vieron fue como el inexperto. Un inexperto es una persona que hace cosas consciente de la que la está haciendo, pero no tiene la experiencia de cómo salir de ella, Ok. de cómo salir de ese trance. Entonces, por eso muchas personas observaron eso y me pusieron así. Ok, pero ¿de dónde viene el nombre? O sea, ¿de dónde no le dijeron? Te llamamos el FUIFO por tal razón. Nunca le dijeron. Porque el nombre venía de Fuifu, quizá de un personaje que ellos veían que fumaba mucha hierba. Ah, ok. Y al fumar eso, entonces ellos decían, no, pero este tipo es un descontrolado, este tipo es un fuifo de la mente. Ah, ok, ok. Entonces ya ahí entendí el sentido del nombre. Entonces, ¿de qué barrio usted es? ¿De dónde usted nació? Yo nací en la maternidad La Altagracia en el 1978 y me crié en Villa Consuelo. Quiere decir que hoy en día, en la actualidad, tengo 47 años. Ok, usted se crió en Villa Consuelo. Sí. Y de ahí entonces parte aquí al barrio La Caleta. Parto al barrio de La Caleta porque me trajeron aquí Ok, ¿a qué mis edad? familiares 17 fue a que los usted dijo. 17 años. Ok. ¿Cómo inicia su vida en la calle? Bueno, me inicia vida en la calle desde los 12 años, que muere mi papá. Mi papá era profesor en una escuela y él daba clases, pero en ese tiempo él también era militar, él era guardia. Pero entonces él ganaba dos cheques, uno porque daba clase en el quinto centenario, en la escuela quinto centenario, y ganaba otro porque era guardia. Él le daba clase a los, no que él era guardia exactamente, sino que él le daba clase a ellos también. Ok. Porque él tenía la experiencia, porque mi abuelo era teniente. Entonces ya él tenía familia, mi papá no quiso hacer militar, pero sí quiso darle clase a ellos por la experiencia que él tenía. Ok, y automáticamente al que le da clase a los militares lo tienen como militar también. Exactamente. Le dan un puesto o un cargo. Un cargo. Un cargo. Él Ok. tenía un cargo. Ok, qué bien. Y entonces su papá muere a la edad de usted de 12 A años. los 12 años, cuando entonces él fallece a los 12 años, entonces ya las cosas cambiaron con los hermanos de él, que eran tío mío, mi abuela, Ok. entre otros primos, que ya no me veían, ni a mí, ni a mis otros dos hermanos, que éramos tres de padre y madre, quedo yo nada más, ya no nos veían como los favoritos, porque ya el cheque que él dejaba en la mesa, ya eso no estaba, porque él ya faltó. Ok. Pero quien se va primero de la casa es el hermano mío, porque era quien lo mandaban a buscar el agua, quien lo mandaban a los mandados. Claro, era un oficio que uno tenía que hacerlo porque tenía que ganárselo, pero uno por la inexperiencia no lo entendía. Y al uno no entenderlo, uno pensaba como que era abuso, que ellos abusaban de uno. Sí, a veces sí, porque a veces cogían la correa y nos Sí, fueteaban. los viejos de ese tiempo eran un poquito más rectos que los de ahora. Eran un poco más violentos porque Sí. mi abuela me daba a mí con un alambre tejido de lo de Codetel en dos, tenía un pedazo como así que era con el que nos castigaba. Wow. Entonces en una ocasión mi hermano me dice, oye, tú te vas a quedar y aguanté ese maltrato. Pero al tiempo mi hermano, al ver el barrio, porque nos fuimos de la casa, él se fue a los 14 y yo me fui a los 12, pero yo me fui atrás de él. Pero lo que se movía en el barrio, se movía el vicio, como se sigue moviendo, porque se sigue moviendo igualito, porque los vicios nunca cambian, los vicios siempre están ahí. Siempre se mantienen ahí. El que tiene que alejarse, el que tiene que alejarse de los vicios es uno.
porque siempre están a la expectativa, esperándote que tú mismo llegue a ellos, porque los puntos de vista lo ponen, pero ellos lo ponen, pero uno es el que va. Claro, por algo lo ponen. Entonces mi hermano hice, y ya él tiene experiencia, los primos que vivían cerca, que eran Gantel, lo enseñaron a él. Él se dio un Gantel maravilloso. Es decir, como le llamamos nosotros, le llamábamos fructífero en el barrio. Que ustedes se criaron en ese ambiente, viendo los jóvenes de esa época, en ese mundo, y eso te llamó la atención antes de tú salir de tu casa. Eso me llamó la atención, pero mucho antes, porque ya el viejo mío, como te dije, ya no existía. Ok, después que fallece tu viejo, que eso te llama la atención. Pero claro, porque ya yo no quiero estar ahí. Ok. Ya yo no quiero aguantar el abuso que yo sentía en esos días que era un abuso. ¿Y tu mamá no vivía en ese tiempo? No. Era la familia de tu papá. De mi papá, exactamente. Okay. Era mi familia porque mi mamá yo la vine a ver ya a los 22 años, 23 años. O sea, antes de los 22 años tú nunca hubiese visto a tu madre. No, claro que no. Que tú te acuerdes. No, que yo me acuerde, no. Ok. Yo la vine a ver ya fue grande. Ya grande, ok. Incluso me trajeron, los hermanos míos aquí me trajeron a los 17 años. Pero yo nada más yo no duré ni un día aquí, porque esto era monte, y yo decía, no, pero fue para una selva que me trajeron. Okay. Es como sacar a Tarzán de la selva a la civilización. Entonces yo dije, no, espérate. Y el mismo día yo dije, no, ¿a dónde se coge la guagua? Yo no puedo estar aquí. Ok, antes de llegar a ese punto, cuando tú llegaste aquí, cuando tú decides irte a detrás de tu hermano, o sea, digo detrás porque él se fue primero, ¿verdad? Claro. Tú decides irte, automáticamente la palabra que te fuiste detrás de él es literal. O sea, tú te fuiste para donde él se fue. Yo me fui, claro, porque era que yo quería a alguien que me apoyara, alguien que dijera, sí, él puede estar aquí, Okay. porque es hermano mío. Ok, ¿y exactamente para dónde se fue tu hermano después que salió de la casa? No, mi hermano vivía en hoteles y en pensiones. Las pensiones en aquellos tiempos eran bonitas, porque las cosas eran más decentes, el otro respetaba más, no había tanta violencia. Sí, la droga se usaba, sí, los robos, los atracos, se usaba, pero la violencia se usaba más calmada. El que era violento, o sea, las personas violentas se conocían. Sí, claro, se conocía. Los del barrio lo conocían, nos conocían todos. Porque las personas del barrio me decían a mí, oye, tú eres muy niño para tú estar con esas personas. Pero al no tener apoyo emocional, ni mental, ni de una familia, pues yo recurría a Te eso. dejaste arropar por esa vida. Pero claro, porque Entonces, tu hermano, tú me dices que tu hermano vivía en hoteles, pensión. ¿De qué? ¿Cómo él pagaba ese hotel y esa pensión? claro, se pagaban porque es que estábamos aprendiendo de los Gantel, lo que ellos hacían. Y nosotros trabajábamos para ellos y ellos no pagaban. ¿Qué hacía tu hermano específicamente? O sea, por Logantel, ¿qué hacía el Logantel? ¿Cómo tu hermano hace la conexión con esa gente? ¿Y cómo después llega tú a hacer la conexión? Teníamos la conexión porque ya teníamos primos Ah, ok. que eran Gantel anteriormente, ya ellos eran Gantel, crecieron en eso, Ok. vendiendo en la esquina, En ese mundo, involucrado en ese mundo. porque no se vende como ahora, de que en una piececita y una mesa, de que fulano es que controla esta área, no era así, era cada quien en su sitio, tú coges esta esquina, tú coges esta, Ok. tú coges aquella. El que tiene el mejor material y da más es el que gana más y es el que más vende. Ok. Eso eran los términos antes. Eso eran los términos. Los términos eran, bueno, yo invertí 10,000 pesos, tú invertiste 10,000, bueno, el que dé más mercancía y el que trate a los clientes mejor. Mejor, ok. Era una competencia a nivel de producto, Pero era una competencia de producto, pero era una competencia sana, de respeto. porque la mitad todavía existía, aunque la nunca ha tenido amigos, pero como persona y viviendo en el mismo sector y criándonos juntos, se respetaba más. Y se usaba la competencia los fines de semana, el que mejor bailara, el que mejor vaya a la discoteca, Que pida más cerveza. el que use el mejor kit de conquista, conquistaba a la mejor chica. Ok. Ok, los tiempos eran diferentes, sí. Eran diferentes,
Porque te estoy hablando que tenía 17 años. Te estoy hablando, tengo 47 de 30 años. Sí, claro. Hace 30 años. Pero fue caminando el tiempo y ya las cosas que fuimos aprendiendo con ellos, ya ¿Qué fue lo primero? Disculpa que te interrumpa, ¿qué fue lo primero que tú hiciste cuando decidiste unirte a ese clan? Bueno, Vamos a llamarlo así, clan. lo primero que yo O hice, sea, ¿qué fue lo primero? Usted va a hacer tal cosa. bueno, lo primero que a mí me dijeron, mira, como tu tío abusaba mucho, tú tienes que robarle la pulidora y el taladro a tu tío. Te dijeron el clan con el que tú te uniste en ese momento. Ok. Eso fue lo primero que yo hice. Mi tío estaba vuelto loco, pero él supo que fui yo, pero no pudo hacer nada porque él sabía Ya tú tenías que respaldo. ya yo no vivía ahí, que yo vivía con ese respaldo, porque también me di un descuidita cabrón, Ok. pero Descuiditas son las personas que esperan que una gente salga y roban. Bueno, sí, que te viven ubicando. ok. Son personas que te ubican, te Ok. cogen el tiempo cuando tú sales a trabajar, cuando tú vienes, cuando se mueve tu mujer, cuando no se mueve, cuando no hay nadie en la casa. Uno se coge un tiempo para eso. Ok. O sea, tu primer delito, por llamarle así delito, fue frenar de tu tío y quitar la pulidora y el taladro. Y el taladro, ¿Qué hiciste con eso? llevarlo allá, a donde ellos, Ok. y decirle, mírelo aquí donde lo hice. Ellos me dijeron, no, ven, que te vamos a llevar donde fulano para que lo venda, para que te evite y te calza. Ok. Y ayude a tu hermano a pagar la pensión, que eso se usaba mucho en Villa Consuelo, pensiones. Ok. O sea que al final, el dinero que tú hiciste vendiendo esos artículos, tú lo invirtieron en ti de una vez. Pero claro que sí, Ok. porque lo que sucedía era en ese tiempo que como se usaba la competencia, el que mejor viste, el que mejor baile, yo me sentía que estaba en un entrenamiento porque yo era un inexperto, yo no sabía nada de lo que ellos hacían. Yo solamente sí lo veía. Observaba, ok. Porque una cosa es cuando tú observas y una cosa es cuando tú entras a la acción, Cuando tú lo haces, ok. hacer el delito, hacer la falla. Ok. Y después de eso que tú hiciste, del taladro a tu tío, ¿cuál fue el siguiente? El ¿El siguiente, siguiente descuido o el siguiente robo, por llamarle así? no, serví de burro. Ellos iban conmigo a la 42, a la Sulsa, y ellos compraban la droga, me la daban a mí, para que entonces yo del mercado la llevara a Villa Consuelo, a que la llevara al barrio. Ok. Ellos no me pagaban dinero por eso, sino los sábados ellos me vestían y me calzaban. Te ponían un flow, ponían una pinta, como decimos aquí. Era lo primero que ellos hacían. Pero mucho antes de eso, antes de yo irme de la casa, cuando yo me fui, yo pasé mucho trabajo primero, porque yo me fui para donde Rafael, una señora que vendía comida en el barrio, y yo era el que le buscaba el agua en una carretilla, y ella me daba desayuno, comida y cena, y me daba mi peso los sábados, Y usted trabajaba por eso. y yo trabajaba por eso, y dormía donde ella, abajo de la mesa donde ella comía, donde ella sentaba a los clientes. Ahí yo dormía con unos cartones Qué fuerte. ¿A la edad de cuántos años? 10 años. a los 13 años, a la edad de los 13 A los años, 13 años. porque mi hermano no me entró De una vez. al clan de una vez, Ok. porque él no quiso, él nunca quiso, él lo que quería era que yo vaya a la escuela. Incluso, hablando de la escuela, incluso yo no tengo, ¿como cuánto yo tengo? ¿Como cuántos años yo tengo que aprendí a leer? Yo tengo como algunos 10 años que aprendí a leer. Porque si me preguntan que si fue una escuela, nunca. Yo nunca fui a una escuela. Ok. Eso te lo aprendió a nivel a nivel en la calle. Se puede No, llamar. quien me enseñó a leer fueron unas personas maravillosas. Me enseñaron a leer, me agarraron y tuvieron paciencia. Porque ellos veían que yo tenía un potencial pero violento. Ok. Porque digo que tengo una fiera, pero la tengo amarrada de pie y mano y encadené en una prisión que no la puedo soltar. Ok. Entonces, tú me dices que tú
Después del primer robo, era burro. Era burro. Y después, ¿cómo fuiste ascendiendo en Bueno, ese mundo? yo fui ascendiendo según la experiencia que fui cultivando, porque uno va adquiriendo experiencia. Es igual que tú estás en tu trabajo. Tú vas a un trabajo y eres inexperto, pero tú te des experto según el proceso que tú le das al trabajo. Claro. Tú le das un proceso y le das un seguimiento y tú te haces experto hasta que el jefe dice, oye, hay que ascenderte Sí. por tu buen trabajo. Entonces eso pasó conmigo. Ya la coraza del miedo que yo tenía, ya yo tenía otra, que era la del valor, porque yo decía que si yo estoy en la calle y ellos lo hacen, porque yo no lo puedo hacer, porque yo no puedo adquirir ese valor. ¿Esa decisión la tomaste tú o alguien vio ese potencial en ti? La Del decisión, clan. la decisión la tomé yo, pero el potencial lo vieron ellos. Ok. ¿Y qué fue lo primero? Ya cuando te dan la confianza y te dicen tú sí puedes hacer tal cosa, ¿qué fue lo primero que tú hiciste? Lo primero no, será lo tercero que hice después de eso. Lo tercero, vamos a llamar así, lo tercero. Después de eso yo era vaqueo de ellos. Ellos iban a un apartamento, los que no vendían nada, iban a un apartamento y ellos me dejaban abajo. Chequea ahí si viene gente. Si viene gente, toma, eso es un cuchillo. Ok. Tú sabes lo que tú vas a hacer con él, defiéndonos que estamos allá arriba. No le dé a nadie con eso, pero espántalo, asústalo. Ok. ¿Llegaste a tener algún enfrentamiento ahí? Siendo vaqueo del clan. No, gracias a Dios no tuve ninguno. No tuve ninguno, porque ellos sabían hacer sus cosas y a la hora que tenían que hacerlo. Ok. No es como ahora, que hay cámaras por donde quiera, que ya no se puede hacer eso, pero antes no. Ok. Entonces, ya cuando tú pasas a ser vaqueo, ahí sí te pagan, ahí sí te dan Sí, dinero. sí, claro, ahí sí me pagan. Ahí me daban 1.300 y 1.800 y hasta 1.000 pesos, que eso era, Que en ese tiempo era mucho dinero. 27 años atrás, Sí, era 28 años atrás. mucho dinero. Era dinero, eso era mucho dinero. Sí. Entonces después que yo comencé a ganar dinero, ya yo quería hacerme yo mismo solista. O sea, ya tú querías desapartarte del clan y Pero- hacer lo tuyo tú Y solo. hacer mi propia iniciativa. Ok. Invertir en lo que ellos estaban invirtiendo, porque si tú eras vaqueo, tú me imagino que todavía no podías adquirir el material que ellos estaban vendiendo. No, claro que no. Yo no podía adquirirlo, pero ya yo sabía dónde comprarlo ¿Dónde comprarlo? y quién venderlo. Porque yo fui aprendiendo los pasos, pero yo también era observador. Yo observaba quién vendía, cómo lo vendían, cómo se hacía, Ok. a quién se le vendía, cómo se vendía, cuánto uno ganaba. Ok. Y entonces, eso fue en tu pensamiento. ¿Lo llegaste a ejecutar en el momento? En el momento, en el mismo momento que yo lo pensé hacerme solita, no. Pero con el tiempo sí. Según fui adquiriendo la sabiduría negativa, porque eso era lo que estaba adquiriendo. Estaba en el sitio indicado donde yo podía aprender mecánica, porque habían talleres de nevera, talleres de mecánica, taller de esto y taller de esto. Pero muchas personas me decían a mí, oye, no, salte de esa vida que tú estás jovencito, pero yo nunca le presté atención. Para mí ya, para mí eso no existía porque ya yo tenía la coraza puesta. Ya entero, ya yo tenía mi coraza. Ok. Y después que tú eras vaqueo, ¿no pasaste otra cosa más dentro del clan? Sí, claro, después de vaqueo yo paso a ser vendedor. Ok. Te tocó vender ahí. Claro, porque ¿qué sucede? Es que yo voy ganando cargo en el trabajo, porque ellos ven el potencial. Concho, el chamaquito no tiene miedo, el chamaquito tiene valor. Pero lo que ellos no se dieron cuenta de que yo estaba aprendiendo para entonces yo mismo arrancarme con mis propias uñas. Tú estabas armando tu imperio. Mientras tú ibas aprendiendo en el camino, tú ibas maquinando cómo hacer tu propio imperio. Pero claro, es como un maestro que me lleva a trabajar. Él me lleva a chapear solar, pero yo observo cómo él me está enseñando. Pero después ya yo no quiero la paga de él.
Yo quiero hacer mi trabajo yo para que sea tú quien me pague a mí, no él que me pague. Entonces tú le pagas a él a ti, él te paga a ti, tú me pagas a mí. No, yo, que no, que me pague él el efectivo. Exacto, directamente. Ok. Ok, entonces cuando tú pasas a ser vendedor, ahí hay más cuarto, ya tú sabes cómo se mueve el asunto, cómo Pero, se vende, cómo se pesa, etcétera. pero el Es peligro mayor. es mayor, porque entonces al peligro ser mayor, lo que yo no me percaté, que yo podía durar en una prisión 5 años. Yo duré en una prisión 5 años por medio kilo. Eso pasó siendo tú vendedor. Eso pasó yo siendo vendedor. ¿Ese fue el primer problema o tuviste algún problema antes de eso? No, ese fue el primero. ¿Cómo pasó eso? Yo estoy en Villa Consuelo y estoy con los muchachos porque también siempre la envidia desde el comienzo del mundo ha existido. Y al ellos ver que yo me hago solista, Ah, ok, ya cuando tú caes preso, ya tú eras solita. sí, antes Ya de tú eso, ejecutaste tu plan. sí, claro, porque ya yo, Ok, entonces antes de llegar, ¿cómo tú le dices a ellos que te vas ahí del clan? no, yo le digo a ellos, oigan bien lo que yo les voy a decir. Yo voy a ser solita porque yo mismo quiero administrar mi propio dinero, yo quiero ganar mi dinero yo, no que otro me dé lo que él crea que yo me gané, sino lo que yo crea que yo me gané. Ok, ¿y cómo tomó eso tu hermano? Porque tu hermano estaba con el clan. Sí, sí, no, pero ya mi hermano tenía ya un rango más grande Dentro de ese mismo. dentro de ese mismo clan. Ok. Ya mi hermano estaba pro, pero mi hermano, ¿quién? Pero mi hermano ya era un gántel. ¿Y cómo él tomó esa iniciativa que tú decidiste hacer en ese momento? Bueno, mi hermano tomó esa iniciativa, él ser gántel. No, 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 la tuya. O sea, cuando tú dices que te vas, ¿cómo él tomó esa iniciativa? No, no, Si te apoyó. él no, él lo que dijo, bueno, él lo que dijo en el coro, bueno, la decisión es de él, pero que él se atenga a la consecuencia, porque no es igual que un grupo de ovejas estén juntos y el lobo la esté acechando para devorarla a que una oveja esté sola. Ok, ok. Entonces yo era una oveja que yo me quería independizar del redil. Ok. Entonces él dijo la consecuencia en sentido de que si, de que si los otros te agarran o la policía No, o el mi otro. consecuencia es mía. Ok. Yo soy el que voy a pagar por eso. Y ellos no tienen que ver con eso. Incluso fue así. Ok, entonces sígueme contando cuando te agarran por el medio kilo. Porque a los 25 años ya yo estaba solo. A los 25 ya yo hacía robo, ya yo hacía atraco. ¿Solo o No, yo lo hacía solo. tenía tu grupo? No, tú solo. No, yo solo. Ok, pero cuéntame cómo tú caes preso por el medio kilo primero. Bueno, yo estoy en Villa Consuelo y digo, bueno, tengo unos 80,000 pesos En efectivo, cash. en efectivo. Tengo 40 guardados, que era que porque un aparato costaba 240. Ok. Digo, tengo la mitad. Tengo 120. Voy a comprar un medio kilo para cocinarlo, porque lo que más se vendía era el... Y voy a comprar un medio kilo para volverlo un kilo para cocinarlo. Pero cuando yo voy y lo compro, invierto ese dinero, que voy saliendo de los callejones de la 42, se tiró la mitad. La mitad, ¿qué es la mitad? La mitad era lo que se usaba un guardia, un teniente, un coronel, un sargento, un capitán de la dirección, Era como ese equipo, ok. pero era de cada institución Uno. uno, porque ellos lo hacían así, porque si lo hacían de una sola institución, ellos pensaban que ellos iban a coger soborno del que ellos atraparan en una acción, que era así, pero al ser de cada uno, de cada institución, yo no tuve oportunidad. Te agarran en ese mismo momento de una vez. Oh, No te dieron golpe ni nada de eso. no, pero ellos me agarraron con eso y por eso yo hice 5 años. Yo hice 5 años en el 15 de Asua. Ok. Hice 5. Pero, ¿fue que te tiran para adelante o fue que de casualidad ellos llegan en ese momento y te agarran en ese momento? No, eso fue de casualidad, Ok. porque eso, en lo que yo fui burro,
y le hacían los mandados a ellos, se tiraban, pero no así. Ok. Ellos se tiraban y cualquier persona, hasta ellos mismos, le decían a uno, mira, métete para esa casa. Porque no fue la primera vez que sucedió eso, pero sí la primera vez que fue la mitad. Ok. Porque ellos no usaban camionetas como ahora, eran Jeep que usaban. Ok. Cuando se tiraba la mitad, igual. Es lo que hay. Ellos tiraban la mitad, tiraban helicóptero, porque no solamente fui yo, no solamente fui yo a quien atraparon. En ese momento agarran muchos que estaban en lo mismo. Exactamente. ¿Y cómo cuando tú llegas a la cárcel, cómo fue? O sea, ¿cómo tuviste tú nunca habías estado preso? No, claro que no, primera vez. Primera vez. Cuando tú entras a la cárcel, ¿cómo tú ves ese ambiente ahí? O sea, ¿con qué tú te topas de frente cuando tú llegas a la cárcel? Bueno, mi hermano, cuando yo me topé de frente, yo me topé con el infierno. Me topé. Yo me fui en depresión, yo me tuve hasta casi mente al volverme loco. Porque al estar ahí encerrado, sin nadie, sin nada, sin nadie que te lleve nada, es difícil. Sí, es muy difícil. Hay personas que dicen, no, porque fulano está preso y yo lo voy a dejar que se hunda. Y yo le he dicho, no, no haga eso. No, no lo haga. Ayúdalo. Porque si tú nunca has estado ahí y él nunca ha estado ahí, ayúdalo. Es un inexperto. Si lo deja solo, lo va a dejar solo con los lobos, lo van a usar de mujer, porque allí nadie da nada. Nadie. ¿Qué te tocó hacer en la cárcel? ¿Qué fue lo más fuerte que tú hiciste en la cárcel? Bueno, lo más fuerte fue ser el síndico. El síndico es que limpia la cárcel entera, la basura, el baño. ¿Te tocó pasar por esa vuelta? Me tocó pasar por esa vuelta y ser rana. Eso es lo peor de un preso. Cuando tú entraste, al principio tú fuiste rana. Sí, no, y siempre me quedé siendo rana hasta que salí. Rana es el que vive, El que no le va a nadie. ok, que vive joseando para comer, para conseguir cualquier cosa y hace lo que sea. Claro. Lo que yo nunca hice fue dar mi trasero. Eso lo cuidaba yo. Ok, nunca entraste en esa vuelta. No. ¿Hubieron propuestas sabrosas? Sí, 1000 propuestas y 1000 comidas sabrosas. Pero tú no entraste en esa No, vuelta. porque ya yo iba orientado ya desde antes de llevarme ahí, desde la celda, hasta desde el mismo Palacio de Justicia de los mismos presos. Oye, no le coja comida a nadie. Ok. Si le cogiste una comida, un cigarrillo, un pedacito de jabón, un galón de agua para bañarte, tú vas a ese trasero no va a ser tuyo. Y lo peor que tú hiciste fue síndico, o sea, lavar toda, limpiar toda la cárcel. Sí, eso fue lo peor. Ok, no tuviste el problema de fajarte con alguien, de tener que de amanecer despierto para que no te matara. Pero ahí se peleaba todos los días. Tú tenías que pelear todos los días Y ahí. si ahí se peleaba todos los días, tú tenías que pelear también. Porque es que tú estás dentro de una piscina llena de pirañas, que todo el mundo quiere sobrevivir. Y para tú sobrevivir, tú tienes que tener valor. Valor para sobrevivir. Ahí te fajaste toda la trompa con muchísima gente. Claro, y me di también mi calderazo. Me di mi hoyazo Y también. tú también diste, Pero claro, Ok, no tuviste ninguna represalia después de eso. no tuve ninguna represalia porque entonces ya eso se quedaba así, porque el que controlaba la cárcel era de la 42. Y él decía, cuando aquí peleen dos, porque es una prisión chiquita, eso tengo una loma allá arriba en una loma está. Muchas personas dicen que eso tengo un hoyo en un profundo, eso tengo una loma arriba. Incluso yo hay una reja que uno se sube y uno ve las montañas de afuera, es lo único que se ve, matorrales y montañas. Ahí no se ve gente. Ok. Esa prisión no está, esa prisión en verdad está para los presos más criminales de este país. Ok, antes de tú caer preso, ¿tú llegaste a atracar? Sí, muchísimas veces. ¿Cuándo fue la primera vez que tú atracaste? Que tú te llenaste de valor para atracar. Porque una es tú vender y se vaqueo o está de burro en un clan
con protección y otra vez tú directamente salías a la calle a enfrentarte con algún ciudadano a quitarle lo suyo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú decidiste hacer ese acto? Bueno, la primera vez fue en el Parque Enriquillo. Ahí fue que yo la hice porque yo veía que muchas personas, muchos hombres, iban a buscar bandidas. Entonces yo decía, bueno, en este lugar hay gente que viene con dinero. Ok. Y al venir con dinero, Bandida de mujeres, para que sí, mujeres, sí. sí, esas son las bandidas, Ok, la de la vida alegre. ok. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía que ahí había plata, porque la Duarte de noche en esos días era tenebrosa. Eso no era toda la gente que caminaban por la Duarte de noche, no, era peligroso. Entonces ahí fue que yo primero hice mi primer trabajo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Tú me puedes contar cómo fue? Bueno, yo lo que hice fue, me fui temprano, como a las 6 de la tarde, y comencé a estudiar el panorama, porque uno, para hacer un trabajo, uno no lo puede hacer así porque uno tiene que saber dónde va a correr, a dónde va a correr, dónde te va a esconder, para tú poderte ir seguro con lo que tú te ganes del trabajo que tú hagas. Pero como era un inexperto con las armas, yo no usaba eso. Sí, yo la veía mucho en el barrio, pero mayormente era con puñal de acero. Eso era lo que más se usaba. Y lo primero fue que yo agarré al individuo por la camisa cuando cruzó por al lado de mí y le dije, cuidado si te mueves. Tú me vas a dar todo. Te va a quitar el pantalón y te va a quitar todo. Y te va a quedar aquí en pantaloncillo. Ahí mismo, en el mismo parque. Pero yo me lo llevo para atrás de Plaza Lama, Ok. donde está el parqueo ahora, que no era un parqueo, era un monte que había ahí. Sí, hermoso. Sí. Eso porque Plaza Lama, ¿cómo comenzó Plaza Lama? Plaza Lama comenzó con una cosita así. Yo me recuerdo cuando muchacho, Mario Lama, Sí. porque los que están ahora no fueron los que fundaron a Plaza Lama, son los hijos y los nietos, entre otros. Pero todo eso por ahí era rabalización, era callejones, eran casitas, eran chozas, como comenzó aquí. Sí. Así era la ciudad. Villa Consuelo también, Villa Consuelo no era tan moderno como está ahora. Por eso era que los atracos y los robos se veían más. La rabalización. Por eso era que se abundaba más el tigueraje que ahora mismo. Porque ahora no, ahora cualquiera le saca un arma a cualquiera. Pero antes no. Lo que todo usaba era un machete, un cuchillo, un puñal. Usaba gasolina para tirársela a la gente a los ojos. Usaba ácido del diablo, que eso se veía donde quiera. Eso te lo vendían a donde quiera. Ok. ¿Y qué le quitaste tú a ese primer atraco? Bueno, yo le quité la cartera. Y en esa cartera había billetes de 10 y de a 5 y de a peso y de a 20. Había mucho. Sí, En total, ¿cuánto era? ahí habían como 1,000 pesos. Ah, pues andaba bien para ese tiempo. Claro, porque las personas no andaban como ahora, con ese temor. Por eso inventaron la tarjeta de crédito. A ti te quitan una tarjeta de crédito y el que te la quite no va a hacer nada porque eso es dinero plástico. Ok. No era como antes, ¿no? Que cualquiera andaba con 100,000, 200,000 pesos en un bolso para irlo a llevar al banco. Ok. Y en ese tiempo, las mujeres de la vida alegre, ¿cuánto valía una mujer de la vida alegre en ese tiempo? No, eso era barato. Eso costaba 2 pesos, 5 pesos. La más Wow. cara, la más cara era la más bonita que costaba 10 pesos. Mierda. Y si tú la ibas a sacar de un cabaret, tú pagabas 20, tú pagabas 10 al de la cantina y 10 a ella. Tú pagabas un hotel 40 pesos, 30 pesos de amanecía. Ok. Y después de ahí, ¿cuál fue la cantidad máxima que tú llegaste a atracar en la calle? Lo que tú llegaste a robar en ese momento. La cantidad máxima, Que tú te recuerdes como unos 3,000 pesos a una persona. a una persona. ¿Cómo fue eso? De la manera más fácil, porque ya yo era un experto, yo lo ubicaba, hasta en la tienda, yo lo ubicaba. Personas que salían de su trabajo también el día de cobro, Ok. porque no se pagaba con tarjeta, Era en efectivo. era en efectivo. Sí.
Por eso te digo, por eso fue que fue cambiando la modernización, porque muchas personas salían de trabajar y llegaban a su casa sin dinero. Incluso me tocó a una mujer Ese fue. no se la arrebaté la cartera. Y te fuiste. Porque entonces llegó la moda de arrebatar cadena. Las personas usaban oro, arrebatar cadena y arrebatar gorra. Eso se usaba. Ok. Y entonces yo me di un experto arrebatando gorra y de los carros arrebatando cadena. La gente que iba montado en los carros. En los carros, sí, de Ay, concho, sí. Ok. Porque entonces yo conocía toda esa área, yo sabía por dónde iba a correr, por dónde me iba a meter. Eso sí, que un día me agarraron y me dieron una paliza que me dejaron casi por muerto también. La multitud. Pero claro, ¿Qué edad tú tenías cuando eso? yo tenía unos 27 años Cuando sucedió eso. cuando sucedió Eso fue en la Duarte también. en Duarte. Todo el mundo te cayó arriba. Pero claro, todo el mundo me cayó La arriba. policía no llegó en ese momento. No, pero eso me sucedió, porque un ejemplo, yo llegué aquí, conocí esto a los 17, pero ya yo era un gánster. Entonces, a los 20, que iba para 19, de 19 para 20, caí preso, que ahí fue que hice los 5 años, pero salí a los 24, casi a los 25, pero cuando salí peor. No sirvió de nada la cárcel. No sirvió de nada, porque entonces los que yo pensaban que eran mis amigos, que eran mi familia, los de la calle, no lo fueron, me abandonaron. Pero que yo no entendía cuando ellos me decían que yo solo iba a pagar la consecuencia a yo hacer eso. Ok. Cuando yo salí peor. 5 años después salgo, pero ya las cosas están un poco en 5 años más modernas. Sale con más odio tú. Pero claro, salgo más violento, porque los 5 años que vivía allá adentro, Fue un infierno. infierno, yo creo que el infierno es chiquito. Lo viví en carne viva, Tú temías por tu vida acá, diario. a diario. O sea, Y lloraba casi diario también. cada día contaba, porque tú sabes que a veces uno está aquí normal, a uno hay días, semanas que se le van volando. En la cárcel cada día cuenta. O sea, tú dices, Pero coño, claro, cada día. es como una semana. Un día es bien largo, y bien fastidioso, y bien tenebroso. Porque cuando viene a ver, yo le había hecho algo a alguien allá afuera y me podía topar con esa persona allá adentro. Exacto. Uno de una gente que yo le haya tumbado una droga, porque me volví saqueador también. Me volví tumbador también. Iba a los demás puntos a tumbarlo. Sí, y cogía drogografía también y no la pagaba. Atento a ti Sí. en ese momento. Sí, pero que eso traía sus consecuencias, porque a mí también me hacían lo mismo. A mí también me engañaban, me truqueaban. Llegaste a tener problemas con algún cliente que te cogió algo en un momento, no te quiso pagar y tú entonces tuviste que usar la violencia o algo por el estilo. Pues no, y casi me mataron también, porque a mí me tuvieron al dar, en una que me agarró la multitud, arrebatando una cadena en la Duarte, me cayó la multitud y me agarraron, y casi me mataron a golpe. Pero también fue unos tigres también, y casi me hicieron lo mismo. Fuiste a atracarlo o algo así. Sí, a pedir, Fuiste sin dinero. Fuiste a comprar sin dinero. Sin dinero, eso fue cuando salí, eso fue a los 5 días que yo salí. Ok. Fui a comprar sin dinero porque no tenía ni uno, no tenía nada, no tenía respaldo, no tenía nadie, no tenía... Ok, tú fuiste a buscar para de nuevo volver al negocio, fuiste sin dinero, con la habilidad de liquidarte ¿y cómo fue eso? Ahí tuve 2 días internos de toda la patada y la trompa que me di en patada, trompa, trayones, me sacudieron, me vi feo, No 5 para ti, un grupo para ti solo, problema. me vi feo. Y después de ahí, ¿cómo tú vuelves al negocio? Bueno, yo vuelvo al negocio al paso, trabajándole a otro, Vaqueador, vaqueador. prestando. Quiere decir que volví como a comenzar de nuevo. Pero ¿qué sucede? Ya no tenía la misma relación que tenía al principio, porque ya ellos me veían a mí como un traidor. Había de confianza ya.
Claro, porque ellos decían, él volvió y está aquí. Y cuando él se vea próspero, ahora que el dinero vale más, se fluye más, no lo podemos tener aquí. Ya yo no encajaba en el grupo de ellos. Ya yo encajaba, pero era yo solo. Yo solo tenía que arriesgar mi pellejo, porque fue como te dijo, para ellos ya yo era un traidor. Aunque no lo soplé, ni lo chivateé, ni nada, ni dije nada, pero ya la confianza ya yo no la tenía. Ya yo tuve que bandeármela solo, trabajar para aquel, hacer lo que él diga, Para juntar dinero para después de pegar. para después de pegar, pero se me hizo difícil, porque ya las cosas eran más caras. Y el sistema había cambiado en Pues esos 5 claro, años. en esos 5 años, porque que el sistema cambia de un momento a otro. La vida no cambia de un año para otro, es de un momento que cambia. Sí. Pero uno tiene que tener valor cuando viene ese cambio. Viene un cambio y uno tiene que tener las gallas. El pie en el cañón ahí, a punta de cañón, y el ojo en la mira para tirar, porque viene el enemigo. Entonces cuando yo comienzo yo solo, comencé a conseguir, pero yo no era lo mismo, porque ya los tigres usaban pistola, ya no eran cuchillos ni puñal. Y eso no estaba a mi alcance. Tú tienes el sistema viejo El de sistema, enfrentamiento. sí, pero que ya ese no funcionaba. Ya comenzaron a salir la cámara, que eran unas camarotas que venían como estilo película, como esa fue la primera que salieron. Sí. Porque eso de cámara, eso no surgió aquí, eso vino de Nueva York y de los países. ¿Tuviste tú alguna persona que te reconoció que tú la atracaste en la calle? Y hice 6 meses después de eso. ¿Que te reconoció? Sí, hice 6 meses ¿Cómo fue después. eso? Yo en Plaza Lama, afuera, esperando a alguien que saliera. Porque ya Plaza Lama ya no estaba una casita, ya Plaza Ya Lama era la estaba. tienda. Ya era la tienda. Sí, ya era la tienda. No era la super tienda, pero sí era la tienda. Ok. Y yo esperando un cliente para salir, salió el que no era y dijo, míralo aquí, porque el destacamento está ahí mismo cerca. Sí, hay un destacamento cerca. Y fue con 2 policías y le hice 6 meses más. ¿Cómo así? Sí. Tú estás esperando que salga. Yo estaba esperando un cliente para yo atracarlo, pero salió otro y me vio que Que, yo había que tú atracado. habías atracado antes. Ok. Y ahí yo le hice 6 meses. Él se dijo, míralo aquí. Vino con 2 policías y te llevan. Y le hice 6 meses. ¿Cómo fue que tú atracaste a ese? Ese yo lo atraqué fácil. Fácil yo lo atraqué. Yo me subí en el carro con él. Un carrito público. Sí. Y lo encañoné con el puñal Adentro del carro. adentro del carro. Y le dije, chofer, si te mueves, te voy a matar a este hombre aquí adentro. Y le pasé una funda para que él me chetó Al chofer. al chofer. Digo, quítale todo a él y échamelo en esa funda. Y no salga para afuera. Tiene que hacer todo el movimiento, hacerlo de ahí, porque el tipo y yo estamos atrás y el chofer está adelante. Ok. Entonces, al que tú atracaste atrás, ese fue el que te reconoció. El que me reconoció. Ok. Y ahí hiciste 6 meses más. ¿Dónde? ¿En qué calle? 6 meses más en Najayo. Ahí fue machín la cosa. Así no, no, ya yo era un experto porque había durado 5 años allí. Ok. Esos 6 meses, eso fue un risol. Pero entonces salí como mucho más peor que salí la primera vez. Con más odio. Claro. Porque yo no había durado ni un año afuera cuando ya estoy haciendo 6 meses. Ok. Y después de ahí, ¿cómo tú vuelves al juego? De la vendedera de estupefacientes, ¿o no vendiste más? Sí, claro. Porque yo no me salí de ahí, porque ya esa era mi vida. Y ese era mi sustento de vida. Ya esa era la vida mía. Ya esa era mi búsqueda, donde yo metí, pagar mi pensión, donde yo dame mi bandidita. Ok. Sí, porque al estar joven estaba más fuerte. ¿Me entiendes? Tenía más brillo, tenía mucho cabello.
tenía, estaba más joven, las Ok. cosas fluían. ¿En qué era que tú gastabas el dinero en ese tiempo? O sea, ¿cuál eran los atractivos para que tú, el dinero que tú buscaras en la calle, tú dijeras, lo voy a invertir aquí, lo voy a gastar aquí, me lo voy a beber, esto, aquello? ¿En qué tú gastabas el dinero? Esa estabilidad yo no la tenía. Lo mío era estar, bueno, me gané 6,000 pesos hoy, esos 6,000 pesos son míos, de mi ganancia. Con esto yo me voy a dar mi rumba Lo dejaba en la calle. y lo dejaba ahí. Ok. Mujereo y... Y fiesta, y rumba, Ok. y discoteca, y que yo soy fulano. Ok. Porque esa era la competencia, Ese era el este mundo. era el mundo, Ok. esa era la vuelta. ¿Tuviste algún amor en ese momento? ¿Algún amor en la calle que tú, porque una vez tú coges allí, pica allí, pero alguien que te enamorara, un amor que tú digas, coño, tuve una experiencia con una chica que me enamoré y demás. Bueno, la experiencia que tuve fue con la mamá del niño mío. ¿A qué edad fue eso? Él tiene 22 años, eso hace 25 años de eso, casi 26. Tú tenías 20 y algo, 23, 24, 26, Yo 26. tenía 20, yo tenía 25, casi 26. Acabado de salir de la cárcel. Sí, exactamente. Y hace los 6 meses, los últimos 6 meses que he hecho en la vida que ya he transcurrido. Entonces mi hermana, que vivía aquí, se dio cuenta que yo había salido y fue a Villa Consuelo. Y me buscó y volvió y me trajo aquí. Pero ya esto no estaba como la primera vez. No, estamos un chisme avanzado ya. Pero mucho más avanzado. Había más tecnología ya. Sí. Ok. Y ahí me llevó por donde Tebo, que tenía un bar allí en Monte Adentro. Y me dijo, ven que te voy a enseñar una chica. Tu hermana. Sí. Que ella no me quiere hacer caso a mí. Sí, porque a mi hermana le gustaban las mujeres. Sí, sí, sí. Y me dijo, ven que te voy a llevar. Y me llevó allá. Y nos presentó. Y ahí pero que yo reconocí que ella era de la vida alegre. Era una mujer de la vida alegre, la que ella te Sí. presentó. Entonces yo, al verla por primera vez, llamó mi atención. Y al llamar mi atención, Era bonita. sí, pero claro. Yo digo, Te enamoraste el momento. yo digo que el único feo soy yo. A mí no me gustan las mujeres feas, ni prietas. Prieto nada más yo. Ok. Sí, Ok, claro. desde que la vida te enamoraste de una vez. Pero claro. Y le hice el talibán que tengo, que tiene 22 años ahora. De una vez gustaste desde el primer momento. Bueno, yo no sé si fue la plata que yo tenía que gustó. Ah, pues tú te manifestaste con efectivo. Pero claro, porque yo sabía que era una bandida alegre Ok. y no fue una seria. Ok. Le pagaste el primer día y de ahí se fue en amores. Sí, y de ahí nos mudamos aquí. En la Ya después casita de... tú no tenías que pagar ya. No, Ya era- yo no tenía que pagar, pero sí tenía que comprar cama, comida, No, ropa, no, abrigo. pero eso no es pagar, eso es parte de la comodidad de cuando tú te llevas una mujer y eso no es pagar. ¿Y qué tiempo duran ustedes juntos? Bueno, duramos algunos 5 años. ¿Tú en ese tiempo te tranquilizaste o seguís lo mismo? No, yo no me tranquilicé. Al contrario, yo la dejaba aquí y me iba y venía a los 5 días o a los 6 días. Pero ella sabía los movimientos que tú hacías. Sí, claro. Incluso yo le decía a la hermana mía, mira, ven todos los sábados a buscar lo de ustedes dos. Ok. Y ella te esperaba aquí. Sí, pero Ella inmediatamente estuvo contigo, ella no volvió a la vida alegre. no, Después que tú la sacaste de ese mundo. no, pero ¿y para qué? Ok. Pero ¿y para qué, mijo? Si el que que arriesgaba el pellejo era yo. ¿Y qué más va a querer? Si yo le mandaba lo que yo podía, lo que tuviera a mi alcance, yo se lo mandaba. ¿A qué tiempo está con ella tuvieron el hijo? Pero de una vez, Eso fue friendo, a los 2 meses, friendo y comiendo. eso fue de una vez, porque cuando yo venía con sed. Ok. Ok. ¿Y en qué momento o qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo más fuerte que tú viviste en la calle? Ya para ir cortando, después de esto hacemos otra segunda, porque sé que tú tienes muchas cosas que contar todavía. ¿Qué fue lo último que tú hiciste? O sea, lo más fuerte que tú hiciste. Lo Bueno, más fuerte que tú dices, mira, esto fue
donde yo mismo dije, wow, me pasé? O lo más fuerte que yo hice Bueno, en el mundo de la calle. donde yo me pasé en el mundo de la calle, lo más fuerte que yo hice fue que yo fui a buscar un dinero a una casa con otro. A robar. Sí. Y esa persona tuvo con una persona en la casa donde yo le había dicho que no. O sea, la persona con la que tú fuiste a buscar el dinero Sí, llevó otra gente. no, tuvo con una persona, violó una persona, Ah, ok, una ok. chica De la que estaban en la de las que casa. estaban en la casa. Ok. Se pasó ahí de la calle el tipo. Entonces, para mí eso fue como lo más fuerte, porque yo había hecho cosas, pero cosas así yo no le había visto. Entonces digo que fuerte, porque yo permití que él lo hiciera. Ok, te dejaste llevar en el momento. Exactamente. Yo no lo hice, no, porque yo nunca me incliné a eso, Ok. pero sí yo lo presencié y lo dejé que él lo hiciera. No interviniste. No. Pero tú seguías después con ese mismo pana. Sí, claro, yo seguía No, con no, él. no le reprochaste, mira, te pasaste, lo hiciste mal. No, yo no le reproché porque ya no ya, ¿qué iba a ganar yo con reprocharle? Si ya eso estaba hecho. Ok. Incluso por eso después estábamos en un sector en Villa Agrícola y la chica tenía familia y él cayó preso por eso también. Ok. Claro, porque a él le dieron seguimiento. Ok. Pero cuando ustedes iban a hacer esos robos, ustedes no se mascaraban ni nada, era así. No, no, a los jinetes. Coño, había valor, había mucho valor. Claro, pero era valor inexperto, Exacto. la inexperiencia. ¿Cómo te hacen esa cicatriz que tú tienes ahí? Eso me lo hicieron después que yo me retiré. Ok. Ya después que yo me retiré, que tuve el hijo mío que nació, mi abuela me dijo, mi mamá me dijo una frase, que ella me quería vivo y suelto. Y entonces yo de ahí comencé a soltar la calle cuando nació el hijo mío. Yo le pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí. Y no me fue fácil. No, porque tenía toda una vida en la calle, o sea, tenía toda una vida en el No mundo. me fue, claro, me fue bien difícil. ¿Por qué? Porque a la vieja decirme eso, yo me dije que yo lo quería ver grande, pero era vivo y suelto. Y entonces, después de ahí que él nació, ¿cómo Saludos, está? Miranda. De 22 años para acá, yo me vine retirando. Entonces, yo no tenía casa, no tenía nada. Dormía en una casa vacía que había en el barrio. Eso fue después que te dejaste de tu mujer. Exactamente. ¿Cómo se da esa situación? Ustedes se dejan. Esa situación se dio que ella no aguantó la presión, ella no aguantaba eso, de verme a mi semanal, que yo le mandé el dinero, que yo en la violencia, porque aunque ella era de la vida alegre, ella no era violenta, No, porque hay mucha diferencia entre ser violento y ser de la vida ella alegre. no era violenta, no fumaba, no metía, no hacía nada de eso, pero ella sí tenía su familia, ella lo hacía. Nunca le pregunté, nunca la cuestioné sobre a eso. Pero yo le conocía a ella, a su familia, a su mamá que viajaba, a su hermano, aquel, el Ella otro. no tenía hijos antes de... Sí, ella tenía uno, Ok. como de 5 años. Eso me lo hicieron en La Ureña, por la leche Ladón, porque hubo un pana que era gánter y él también se fue retirando y se retiró. Hoy en día es buzo. Buzos son los que recogen en la basura Basura, y sí. esas cosas. Sí. Y él tuvo un pleito en La Ureña y como él estaba solo, él me fue a buscar a mí a Villa Consuelo. Entonces yo por agradecimiento fui a defenderlo a él, pero él me fue a buscar el barrio, pero yo lavaba carro. Cuando él fue donde mí, yo estaba lavando un carro y él me explicó lo que le pasó. Y yo le dije, no, está bien, vamos. Pero eso fue un niño, eso no fue que él me dio, no, eso fue que él me lo tiró. El mismo que tú fuiste a defender. No,
con el que yo estaba peleando. Ok. El buzo fue donde ti te dijo, mira, me hicieron tal cosa y tú fuiste a defenderlo. Así, a defenderlo, ahí para allá, a ver por qué le hicieron eso al pana mío. Ok. Porque se usaba todavía, entre comillas, la lealtad. Ahora no se usa ni entre comillas ni de ninguna manera. No, claro, ahora. Porque hay personas que te vienen con cara sincera. Yo te puedo venir con cara sincera, pero solamente soy un disfraz. Sí. Soy un disfraz porque eso es lo que yo te quiero vender a ti. Una cara humilde, un tipo humilde. Pero, ¿dónde está esa humildad? No la hay. Entonces, cuando yo me vengo retirando, yo vengo tocando fondo, porque ya la plata que conseguía, ya yo no la consigo. La facilidad que tenía, ya no la tengo. La ropa que me ponía, ya no me la pongo. Lo que yo vivía, ya no lo vivo. Exacto, ya no, ya está cambiando de vida. Ya vengo cambiando de vida, pero no me fue fácil. Ni todavía la fecha me ha ido fácil, porque todavía tengo, Tiene ese monstruo por dentro que quiere. porque está ahí, lo que lo tengo encadenado y en una celda metido, no lo puedo soltar. ¿De qué te arrepientes tú de tu vida en la calle? Al no escuchar el consejo, de eso me arrepiento. Porque hay personas que ven los consejos como algo sencillo, pero eso es vital para las personas. Y más las personas como uno, que ha salido, que está en la posigla, y personas te ven y te aconsejan y te dicen, mira, eso no está bien. Y yo he aprendido a través del tiempo que el que aconseja a otro o me da un consejo, me está ayudando. Claro. Porque un consejo vale más que el dinero. Tú me das 1,000 pesos y yo lo gasto, pero el consejo lo tengo ahí. Y fui experimentando cosas como dormir en la calle, dormir en los parques, volverme buzo. También, fui buzo también. Ok. Viviste en ese mundo. Me metí en el vicio también que duraba Esa parte la vamos a tocar en la segunda en la parte. segunda parte. Vamos a tocar esa parte. ¿Qué tú le aconsejarías a un joven que esté ahora mismo en paso malo? Bueno, Que esté atracando, que esté robando. yo lo que le aconsejaría que esa no es la vida. La vida no es esa. La vida es uno trabajar con su esfuerzo y que las personas que ven a uno trabajando le dan su valor a uno, que es el valor que uno se merece. No es que la persona estén aterrorizada por él o que la familia le pase la comida sacando la mano porque no le tengan confianza. No, la vida no es esa. La vida es uno vivir en paz con uno mismo y que ellos se den cuenta que lo que están haciendo es incorrecto. Así que yo le aconsejaría que esa no es la vida, que se salgan de ahí y busquen consejo de las personas que tengan más experiencia. Y si tienen algún familiar que está negativo contra su actitud, no contra el que deje eso y se una a su familia, porque la familia es una sola. Eso sí es verdad. La delincuencia, la maldad, el rencor, el odio, el tener esa coraza a uno por dentro, no es bueno. Yo les recomendaría de que se pusiera humilde y busque las personas que le dan consejos y que lo quieren ayudar. Porque muchas personas quisieron ayudarme y yo rechacé eso. Rechazado. Y yo decía que no, que esta es la vida que yo quiero. Y esto es lo que yo quiero porque esto es que me hace sentir feliz. Eso es verdad. Claro, que los vecinos llaman a uno. Fulano, ven acá, siéntate aquí conmigo, ven a compartir. Sí. No que el vecino se esté bebiendo un trago en la puerta de su casa y porque tú vayas a cruzar, él entre y cierre la puerta. Y uno en su cabeza piensa, diaña, él lo hizo por mí, por los errores que yo he cometido o estoy cometiendo. Y ese vecino no se quiere involucrar en eso.
ni quiere ver nada de lo que yo hago, quizás ni para darme un consejo, porque quizás me lo ha dado y yo, como inexperto, he seguido, Eso es verdad. porque creo que llevo una vida fructífera. Porque hasta los grandes gánster, yo he analizado de aquí para allá, que hasta los grandes gánster que han matado gente, han puesto bombas, han matado infelices, gente inocente, no le han ido bien, No, han pagado la consecuencia. Y todo el que comete errores y hace cosas negativas contra un inocente, paga la consecuencia. Porque tú ves yo estoy aquí sentado, pero yo no estoy libre. Aunque yo tenga el monstruo amarrado, pero yo no estoy libre de que yo esté caminando en un barrio de eso y me conozcan y me pelen y me manden pa'l hoyo. es así. ¿O qué tú crees? A veces yo estoy en este barrio y voy a la ciudad y yo camino por donde yo creo que yo no he tenido problemas. Porque cuando viene a ver uno de esos que quedan vivos, que yo le hice algo, va a decir, ah, pero míralo ahí, vino la montaña donde mí y me pelan. Y yo he corrido. Todavía yo retirándome, yo he corrido, me han dado mi carrera también. Mírenlo ahí, ese fue. Y ha tenido que embalarte. Bueno, nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Pues entonces la segunda parte toca algunos puntos que no tocamos aquí. Bien, señores, esto es Urbano, el comentario del barrio, Ryder de este lado.